llega gracias a BCP, porque estamos comprometidos contigo. Mejoramos nuestro tipo de cambio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Valeria Fuertes y aquí empieza una nueva edición de Economía para Todos. Arrancamos la semana, lunes 15 de noviembre. Vamos nosotros a iniciar, tenemos una agenda bastante interesante. CADE empieza el día de mañana y vamos a empezar con los detalles, pero primero los titulares. La 59 edición de CADE Ejecutivo se realizará de manera virtual el 16, 17 y 18 de noviembre. ¿Cuál será la agenda económica para este año y cuáles son los retos pendientes para un crecimiento sostenido? La economía peruana creció 9.71% durante el mes de septiembre, destacando los sectores de minería, alojamiento y restaurantes, comercio y construcción, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. A partir del 15 de diciembre, las empresas que tienen más de 10 trabajadores podrán operar presencialmente solo si sus empleados ya están vacunados con ambas dosis contra la COVID-19, según anunció el Ejecutivo. El gobierno entregará por única vez un bono extraordinario de 210 soles para los trabajadores formales del sector público y el sector privado que ganen hasta 2.000 soles. ¿Cómo se realizará la entrega de esta ayuda económica? La 59 edición de CADE Ejecutivo se realizará de forma virtual el 16, 17 y 18 de noviembre y tendrá 5 paneles macrorregionales que abordarán temas en específicos de cada zona del país con el objetivo de escuchar las voces, ya sea del norte, del centro, del sur, del oriente y de Lima, lo cual será fundamental para no pensar en el país como una sola unidad, sino también detectar y conocer que cada macrorregión tiene sus retos particulares. Esta es la segunda vez que CADE Ejecutivo se realizará de manera virtual debido a la situación sanitaria que atraviesa el país. El representante del Comité de CADE Ejecutivo 2021, Felipe Valencia, sostuvo que este encuentro empresarial es un espacio de diálogo, de reflexión y también para conocer algunas propuestas enfocadas en escuchar a todos los sectores, debatir y avanzar juntos, sumando las regiones y diversas voces para construir un Perú inclusivo, competitivo y próspero sobre todo. Lo cierto es que cada ejecutivo representa una oportunidad para escuchar las propuestas de las autoridades, de los líderes regionales y también del sector privado. Y a propósito de este tema, vamos a conversar inmediatamente con Rolando Arellano, él es miembro del Comité CADE Ejecutivo 2021. Señor Arellano, ¿cómo está? Bienvenido a Economía para Todos. Buenas tardes, Valeria. Buenas tardes a todos. Bien, en principio, ¿cuáles son las novedades que va a tener esta segunda edición de CADE Virtual a propósito de la pandemia? Se está haciendo de esta forma, pero ¿cuáles son las novedades para esta 59 CADE Ejecutivo? Bueno, este CADE nos toca en un momento muy difícil, no solo para el país, sino para el mundo, pero además en un momento en que hay mucha inquietud con respecto al desarrollo del futuro. Y por eso esta CADE se dedicará a unir las voces de todo el Perú, a unir las voces, como tú bien lo has dicho hace un momento, de las regiones, pero también de las empresas medianas, pequeñas, grandes, y a unirse también con los de las autoridades, ¿no? Para poder tener una visión de conjunto que nos lleve a superar todos los problemas que estamos teniendo ahora. Uh-huh. Por ejemplo, el tema de la reactivación económica que más o menos ya empezó a despertar o a abrir los ojos a partir de mediados del año pasado, cuando ya el confinamiento empezó a flexibilizarse, va a ser uno de los puntos cruciales y ¿qué hay para este rubro, señor Orellana? Más o menos, ¿cuál va a ser el enfoque en el tema de la reactivación económica y la generación del empleo? Fíjense, probablemente el tema más importante desde ese punto de vista es el de las expectativas de los empresarios, ¿no? De todos los empresarios, ya hablo desde la señora que tiene su bodeguita hasta el gran empresario, sobre la estabilidad o la tranquilidad que puede dar para invertir. Entonces la reactivación económica probablemente se dé mejor si es que
en esta reunión se puede escuchar voces abiertas, tranquilizadoras y sobre todo estimuladoras de la inversión de parte del sector público. Porque el sector privado de alguna manera su labor siempre es invertir, porque esa es su esencia. Creo que lo más importante para la reactivación será pues escucharnos y escuchar sobre todo a nuestras autoridades señalando o dando tranquilidad y estímulo para esto, ¿no? Y a propósito de eso, abre, de hecho, uno de los principales o de los primeros ponentes es el presidente Pedro Castillo, el día de mañana, que ya inaugura esta versión, esta edición 59 de CADE Ejecutivos, luego del presidente del Banco Central de Reserva, que es muy simbólico lo que diga y es muy importante lo que diga el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, pero me quiero detener en lo que se espera. ¿Qué se espera del mensaje del presidente Pedro Castillo para el día de mañana en la inauguración de CADE? Bueno, se espera primero un mensaje de tranquilidad, un mensaje de estímulo que repita lo que ya ha dicho varias veces, pero que se lo diga a los empresarios, que es el de el respeto a la libertad de empresa, el respeto a el estímulo a la inversión, el tener las reglas claras en el país y no insistir en pensar en cambiar las bases de la economía y de las relaciones con los ciudadanos. Y en general esperamos pues que de eso que ya empezó a decir alguna vez, pero que lo diga directamente a nosotros, que es que va a estimular y va a trabajar con el empresariado. Uh-huh. Y de la presencia de Julio Velarde, que es una de las, digamos, de los pasos importantes o de las señas más cruciales que ha dado este gobierno, es la ratificación de Julio Velarde dentro de la presidencia del Banco Central de Reserva. Es un mensaje también directo para los inversionistas de que al menos en la política monetaria la situación va a seguir como ha estado en estos últimos años, ¿no? Velarde ha tenido un rol crucial, sobre todo en los picos de crisis de la pandemia. ¿Qué se espera por parte, por ejemplo, del discurso que brinda el señor Velarde el día de mañana? Bueno, se espera igualmente que tranquilidad, y se espera ver no solamente que él transmita tranquilidad, sino se espera ver que él está tranquilo en el cumplimiento de su función, que él ha hecho ya muy buen trabajo durante los últimos tiempos, y creo que no solamente va a haber desde el lado de él un mensaje que los empresarios esperan, sino los empresarios también creo que le van a dar a él su apoyo para que siga trabajando de la manera en que lo ha hecho. Ahora, no solamente va a estar el presidente, que es una excelente noticia que esté al comienzo del CADE, y el presidente del Banco Central, sino también vamos a tener a la primera ministra, vamos a tener al ministro de Economía, a la presidenta del Congreso, y lo cual nos va a dar pues una visión muy centrada, y quizás incluso será la oportunidad para que las fricciones o las diferencias que hay entre estas autoridades también pues disminuyan, ¿no? Y se pongan de acuerdo para trabajar por la inversión. Crucial lo que usted ha mencionado, señor Arellano, porque la institucionalidad va de la mano junto con los actores económicos. El año pasado tuvimos un Congreso que aprobaba leyes que evidentemente ha sido criticado por el propio presidente del Banco Central de Reserva. Por ejemplo, la ley esta de los topes de intereses. Que esté presente la presidenta del Congreso de la República como máxima representante del Parlamento, donde justamente se elaboran leyes que tienen quizá algún impacto en lo económico, también es una muy buena señal, y se espera al menos que se trabaje en esos próximos años, ¿no? Siempre cuidando el espacio fiscal. Así es, así es. Y además de eso, además de ver las cosas que se dan en el Perú, en esta CADE vamos a tener la oportunidad de escuchar también qué ha ido pasando en otros países que nos pueda servir de ejemplo para seguir avanzando nosotros, porque vamos a tener invitados de Colombia, de Chile, de Ecuador, de México y de Estados Unidos, ¿no? Que nos van a plantear sus posiciones y frente a lo que los peruanos podríamos hacer en base a la experiencia que ellos hayan tenido en sus países, ¿no?
Hay otra visión, una visión más descentralizada en esta versión de CADE. Coméntenos, por favor, cuál ha sido, digamos, la motivación de tratar de enfocar el plano económico, pero de una manera con mayor detenimiento, ya sea en el centro, en el norte, en la zona oriental de nuestro país y también en la capital. Mire, si bien durante los últimos años las regiones han ido creciendo un poco más que lo que crecían tradicionalmente, no queda duda de que todavía hay una distancia grande entre Lima y las regiones. Y parte de eso es, digamos, ese es un problema que queremos ayudar a solucionar los empresarios en conjunto. Y por eso es que ahora estamos tocando en grupo problemas específicos de cada una de las regiones. Entonces, por ejemplo, en el sur se va a discutir el tema de la minería, el tema del turismo. En los casos del norte se verán temas referidos a agroindustria y reconstrucción. En el caso del oriente, el tema de infraestructura y, por ejemplo, inversiones de tipo maderero y estas cosas. Y la idea es que cada región pueda expresar sus necesidades, pero también qué cosa es lo que está haciendo con respecto al desarrollo de su región para poder ser apoyados por todos, ¿no? Ahora, en el tema, por ejemplo, del rol que ha tenido el sector empresarial en esta crisis causada por la COVID-19, ¿cuál es su reflexión al respecto? Porque justamente es un encuentro de ejecutivos, pero también va a haber una especie, imagino yo, de trabajo introspectivo, ¿no? De cuál ha sido el rol del sector empresarial, de las grandes empresas en esta época de crisis. Así es. Sí, es cierto. Vamos a conversar sobre ese tema y se va a hablar mucho de la intervención no solo en este momento, sino en los momentos que vienen del sector empresarial. Pero solo hay una precisión, Valeria. En esta CADE, como ya se ha ido avanzando en otras CADEs, no solamente se trata del gran empresario. Estamos hablando del empresario mediano, del empresario pequeño, que también están dando sus voces, porque los grandes son muy poquitos, los grandes son 0,5% de la población empresarial del Perú. Sí. O sea, la gran mayoría es la mediana y la gran empresa, y que todos ellos están empezando, van a poder expresar sus preocupaciones y además su visión hacia el futuro para enfrentar los problemas que tú bien señalas. Y hay otra mesa que es muy interesante, porque a raíz de esta crisis económica se ha detectado algunas brechas que no han podido cerrarse, brechas en el tema social, en el tema incluso educativo, en el ámbito de salud, incluso si es que queremos poner algunos ejemplos en el tema de la informalidad que se ha develado a raíz de esta pandemia. Esto va a estar, entiendo, a cargo de la Premier Mirta Vázquez, pero ¿qué se espera de esta mesa de diálogo, señor Arellano, ¿no? De estos retos pendientes que también tiene cierta responsabilidad el gobierno, pero es muy importante, por ejemplo, que el sector privado pueda escuchar y pueda entender cuál es el trabajo encaminado del Ejecutivo? Así es, no, sin duda, mire, Valeria, lo que usted dice es clarísimo. Ni los empresarios solos pueden arreglar las cosas, ni el gobierno solo puede expresar las cosas. ¿Sabes? Y cuando hablo de empresarios, hablo del sector productivo, ¿de acuerdo? Tenemos que ponernos de acuerdo. Y el hecho de tener, por ejemplo, a la Premier viendo el tema de la informalidad y todo eso, conversando, es un gran paso, porque se van a poder conocer primero las posiciones de cada uno de los lados. Y el primer paso para arreglar las cosas es conocerlas y entenderse y conversar, ¿no? Yo creo que de ahí va a salir la posibilidad de una colaboración entre ambos, ¿no? Entre gobierno y empresas. Sin duda, la informalidad no es la culpa de las empresas, más bien las empresas, y la mayoría de las que están con nosotros son empresas formales, las que no están presentes, pero uno no puede ignorar que hay muchísimas empresas que no pueden entrar a la formalidad porque el sistema no se lo permite. O sea, no es que solamente quieran ser informales, sino que el sistema les impide con algunas reglas, con algunos temas, entrar a la formalidad. Y por eso es bueno que las autoridades escuchen a estos empresarios que
están pidiendo facilidades para poder integrarse en una economía mucho más grande y mucho más formal, ¿no? Y ahí va a ser interesante escuchar, digamos, la voz del ministro de Economía, Pedro Franque, porque ya hace algunas semanas ha presentado esta iniciativa de reforma, digamos, tributaria, pero también hay temas pendientes, porque si bien es cierto, el gobierno ha dado algunas medidas para este bono para los trabajadores del sector privado y el sector público, no son todos los trabajadores, digamos, toda la PEA, trabajadores formales. La mayor cantidad de trabajadores en el país, el 75% aprox, son informales. Entonces la idea es cómo es que el Ejecutivo trata de elevar el nivel de vida de estos trabajadores informales, que es el grueso. Vamos a esperar alguna novedad por parte del discurso del ministro de Economía, Pedro Franque. Esperemos que lo haga, ¿no? Y esperemos que también reflexione sobre el otro tema, de que no se puede seguir cargándole todo el peso de la tributación a los formales, ¿no? Porque el seguirle cargando toda la tributación a los formales implica desincentivar a esa formalidad y más bien ir contra lo que se espera, que es que crezca la formalidad y que la gente se integre, ¿no? Ese es un tema que creo que esperamos que el ministro Franque converse con nosotros y podamos reflexionar con él sobre este problema. Retos pendientes entonces, señor Arellano. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Rolando Arellano, miembro del Comité CADE Ejecutivo 2021, que empieza el día de mañana, 16, 17 y 18. Va a ser una conversación descentralizada, analizando, digamos, los focos económicos en el norte, en el sur, en el centro, en el oriente y también aquí en Lima, con voces importantes, el presidente del BCR, el presidente Pedro Castillo y otros más que se van sumando a la lista de esta jornada de CADE Ejecutivos. Hacemos una pausa y regresamos con más aquí en Economía para Todos.